Fíjense bien lo que vamos a platicar ahorita. Para esto necesito que estén concentrados porque esto ya empieza a ponerse un poquito más complejo, pero con esto van a comprender muchas cosas sobre las valvulopatías, sobre las cardiopatías congénitas y sobre todo sobre cada uno de los soplos que da las valvulopatías en la fiebre reumática o por cualquier otra causa. Entonces necesito que estén bien concentrados. Les voy a preguntar, ¿quieren que lo veamos ahorita o quieren tomarse el receso? Porque me dijo Luis que en 15 minutos salíamos. ¿Sí están concentrados todos? Porque es importante, es muy importante. Lo primero que tienen que saber es que hay un pulso que se llama pulso venoso yugular. Y el pulso venoso yugular, ¿la yugular a dónde llega? ¿A dónde llega la sangre de la vena de la yugular? ¿A dónde llega? ¿A dónde? Y luego de ahí ¿a dónde se va? Hacia la aurícula derecha, ¿verdad? Entonces las presiones que estén en la aurícula derecha se van a manifestar hacia la yugular. Y entonces tenemos el pulso venoso yugular. Cuando estamos hablando de sístole, hablamos de sístole ventricular, pero en esta ocasión particular, ahorita, vamos a hablar de la sístole auricular. Si ustedes tienen una yugular normal, pues obviamente va a tener todas estas ondas. La primera onda, la onda A, es por distensión venosa por la sístole auricular derecha. Quiere decir que la aurícula derecha late y hacia abajo está un orificio con una válvula que se llama válvula tricúspide, pero hacia arriba no hay nada. Entonces cuando late la sangre se va hacia abajo, pero también se va hacia arriba y entonces provoca la onda A del pulso yugular. Entonces fíjense todo lo que quiere decir eso. Quiere decir que cuando ustedes tienen contracción auricular hay onda A del pulso yugular. Yo te preguntaría, doctora, ¿cómo se manifiesta la onda A del pulso yugular en el electrocardiograma? ¿Cómo se representa, doctores? Con la onda P, porque estamos hablando de contracción auricular, igual a despolarización auricular. Y entonces cuando ya sale la sangre hacia la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y que ya tuvimos la onda A yugular, viene la onda C. Después de que pasa la sangre de la aurícula al ventrículo por la sístole auricular, ¿qué le pasa a la tricúspide? ¿Se queda abierta o se cierra? Se cierra. Pues cuando se cierra, esta onda C es el abombamiento protosistólico de la tricúspide hacia la aurícula derecha. ¿Cómo es eso? Pues ya aventó la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho y después se cierra la tricúspide y entonces el ventrículo va a empezar a agarrar fuerza que se llama contracción isovolumétrica para poder sacar su sangre del ventrículo derecho hacia el pulmón. Entonces, ¿qué creen que pase con esa tricúspide? ¿Creen que se quede normal o creen que se abombe hacia arriba, hacia la aurícula? Se abomba, pues ese abombamiento es esa pequeña C. Pum, sube un poquito la tricúspide, pero después baja. ¿Por qué baja? Porque cuando está contrayéndose el ventrículo derecho, la válvula que está entre el ventrículo derecho y el pulmón, que se llama, ¿cómo se llama la válvula que está entre el ventrículo derecho y el pulmón? Pues pulmonar, ¿verdad? Se abre la pulmonar y entonces la presión baja. Entonces se hace esta pendiente X que corresponde a la relajación auricular y descenso de la aurícula derecha durante la sístole ventricular derecha. Estamos hablando de corazón derecho, estamos hablando de pulso venoso yugular, estamos hablando de la contracción auricular en este momento. Y luego viene la onda B, que es otra vez aumento de la presión de la aurícula derecha al entrar la sangre a esta cavidad durante la sístole ventricular, mientras la válvula tricúspide está cerrada.
Entonces, cuando ya salió la sangre del ventrículo derecho, pues la aurícula derecha se sigue llenando, ¿verdad? Se sigue llenando para después volver a empezar. Entonces, si yo les digo onda A del pulso yugular, ¿a qué corresponde? ¿A la qué? A la sístole auricular. Quiere decir que si hay onda A yugular, quiere decir que el paciente tiene contracción auricular. Y si tiene contracción auricular, quiere decir que el marcapaso del corazón, ¿en dónde está? Sinusal. Y quiere decir que va a estar despolarizando entre cuánto y cuánto. 60 y 100. Y quiere decir que en el electrocardiograma me voy a encontrar una onda P. Entonces, onda P, onda A yugular, contracción auricular, sístole auricular, todo corresponde a lo mismo. Fíjense que las otras ondas no me interesa que se las... que era la X y la Y y la C, no me interesa que se aprendan nada de aquí para acá. Me interesa que se acuerden de la onda A del pulso yugular. Porque si yo les digo, oigan doctoras, fíjense que el paciente tiene pérdida de la onda A del pulso yugular. Entonces ustedes van a saber que el ritmo no es sinusal. ¿Por qué? Pues porque no hay contracción auricular. Entonces van a pedir un electrocardiograma y ¿qué esperan encontrar? Ausencia de la onda P. ¿Se fijan cómo es bien lógico todo esto? Así como es de lógico esto, que es el ciclo cardíaco. Se ve medio complejo y medio entretenido, pero la verdad es que es una cosa de chiste esto. Ahorita se lo van a saber todos. Vamos a empezar por arriba. ¿Cuál es el marcapaso normal del corazón? El nodo sinusal. ¿Y despolariza entre cuánto y cuánto? 60 y 100. Bueno, pues entonces tenemos que la onda P corresponde ¿a qué? ¿A qué corresponde? A la despolarización auricular. Dijimos que el PR corresponde a la 10 milésima de segundo que tarda en pasar la energía de las aurículas a los ventrículos. Y que eso se manifiesta en el electrocardiograma como ¿qué? Como PR. Y luego dijimos que venía el más grande de los eventos eléctricos del corazón, que es ¿cuál? El QRS, correspondiente ¿a qué? De despolarización ventricular, lo cual también corresponde a la sístole, a la contracción ventricular. Y después viene un periodo de relajación con la onda T, ¿verdad? Bueno, pues fíjense lo sencillo que va a estar. Imagínense que ustedes son un eritrocito que va llegando a la aurícula derecha para empezar el ciclo cardíaco. Entonces empiezan a llenar la aurícula derecha. Empieza a llenarse la aurícula derecha. Se empieza a llenar la aurícula derecha. Y después viene la contracción auricular. ¿Qué válvula se tiene que abrir para que pueda pasar la sangre de las aurículas a los ventrículos? Las auriculoventriculares. Las auriculoventriculares. Y corresponden a la onda. ¿A la onda qué del electrocardiograma? A la onda P del electrocardiograma. ¿Y a qué onda del pulso venoso yugular? A la onda A. ¿Cómo tienen que estar los ventrículos para que la aurícula pueda contraerse? ¿En diástole o en sístole? En diástole. Entonces están en un periodo de relajación. Las que se abrieron fueron las válvulas auriculoventriculares. Cuando se abren las auriculoventriculares y corresponde a la sístole auricular, que corresponde a la P en el electrocardiograma y a la onda A yugular, después viene y se cierran las válvulas auriculoventriculares. Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿qué sonido se escucha a la auscultación? El S1 o primer ruido, que corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Y cómo están en ese momento los ventrículos? Están llenos, pero las válvulas están cerradas. Eso se llama periodo de contracción isovolumétrica y corresponde a la 10 milésima de segundo
del retraso en el electrocardiograma. Y después viene el evento más importante del ciclo cardíaco, que es la expulsión de la sangre de los ventrículos hacia el cuerpo y hacia el pulmón. ¿Y eso cómo se representa en el electrocardiograma, doctores? Como un QRS. Y ese QRS es la despolarización de los ventrículos. Es cuando los ventrículos tienen su sístole. Y después de que sacan toda su sangre, ¿qué válvulas se cierran? La aórtica y la pulmonar. ¿Y corresponde a qué? Al segundo ruido, al S2. Entonces, el S2 corresponde al cierre de las válvulas a las válvulas sigmoideas, a las válvulas semilunares, a la válvula aórtica y a la válvula pulmonar. ¿Y a qué corresponde en el electrocardiograma? Cuando ya se está relajando el corazón, a la onda T, a la onda T. Ese, doctores, es el ciclo cardíaco. ¿Verdad que no tiene ningún chiste? Aquí está el QRS, aquí está la sístole, donde se escucha el S1, aquí está donde se escucha el S2, donde se abre la válvula auriculoventricular y luego la aórtica. Pero aquí se las ponen muy complejas. ¿Le entendieron como lo platicamos? ¿Es lógico todo eso? ¿Verdad que ya se lo sabían, nada más tenían que recordarlo más o menos? Entonces todo eso es el ciclo cardíaco. Y con este ciclo cardíaco ustedes ya van a saber todo lo de valvulopatías. ¿Quién va a hacer medicina interna? Maestro, si me fallas, te voy a preguntar durante toda la semana acá. Antes había un doctor aquí que extrañamos, ¿cómo se llamaba? No, Toño no lo extraño, qué bueno que se fue. El otro, Emanuel. ¿No lo conociste, verdad? ¿No? No sé cómo se apellida, pues no, porque me acuerdo que se llamaba Emanuel. Si no quieres el próximo Emanuel, me vas a tener que decir. No puedes quedar mal con Anabel, tú que vas a ser internista. A ver, maestro, ¿dónde están los focos de auscultación cardíaca? En el segundo espacio intercostal. ¿Ves qué bonito? Paraesternal derecha, el aórtico, el pulmonar en la línea paraesternal izquierda. Pues en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, el mitral. El tricuspidio. El tricuspidio, perdón. Ah, estaba bien alto. Y en la línea medio clavicular, ahora sí. El mitral. Bueno, pues entonces ustedes ya saben muchas cosas. Ustedes ya saben que los focos de auscultación cardíaca, el pulmonar está en el segundo espacio intercostal izquierdo y el aórtico derecho y el tricuspidio en el cuarto a un lado exactamente de la apófisis sifoides y debajo de la arteria izquierda o en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, está el mitral. Fíjense bien. ¿A qué corresponde el S2, doctores? ¿A qué cierre? A cierre de las válvulas sigmoideas. ¿En dónde demonios los van a auscultar? Pues los tienen que auscultar en los focos de auscultación pulmonar y aórtica. Ni modo que escuchen el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar en la mitral y en la tricuspide. Entonces tienen que buscarlo en el segundo espacio intercostal. En el segundo espacio intercostal, paraesternal derecha y paraesternal izquierda, el segundo ruido o S2. ¿Por qué te sorprende, doctora? ¿No? ¿No es cierto? Súbele. Entonces fíjense, el S2 corresponde al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Cuando ustedes tienen alteraciones en el S2, ¿en qué válvulas van a estar o qué válvulas son las que van a estar alteradas? Pues la aórtica o la pulmonar, no hay de otra. Y si el S1 es el que está alterado, tiene que ser mitral y tricuspidio. Si te digo que tienes alteración en el S1,
en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda, ¿qué válvula está dañada? Pues la mitral, no puede ser la aórtica, ¿verdad? Porque ahí es el foco de auscultación. ¿Hacia dónde irradian los soplos mitrales, doctor? Hacia la axila. Y los aórticos, ¿qué sí? Hacia arriba, hacia los vasos del cuello. Entonces, con esto del ciclo cardíaco ustedes ya saben muchas cosas. Ya saben que cuando no haya un ritmo sinusal, en el electrocardiograma no va a haber onda P. Y en el pulso venoso yugular va a haber pérdida de la onda A. Ya saben que cuando tienen alteración en el S1, ¿cuáles son las válvulas que están alteradas? En el S1, ¿cuáles válvulas están alteradas? Mitral y tricuspidia. Y en el S2, aórtica y pulmonar. No hay más. Ahorita vayan quedándose con eso. Van a ver que después vamos a hacerlo más enfocado a los casos clínicos. Entonces, doctores, ¿a qué corresponde la P? Despolarización auricular, que es también correspondiente a la sístole auricular. Y luego viene la 10 milésima de segundo de retraso, que corresponde en el ciclo cardíaco a la contracción isovolumétrica y al S1. Y luego viene el QRS. El QRS corresponde a ¿qué? Despolarización ventricular. Despolarización ventricular y luego el periodo de relajación. Aquí al final de esto se cierran las válvulas pulmonar y aórtica. ¿Y corresponden a qué ruido? Al S2. Y luego viene el periodo de relajación y viene la onda T. El periodo refractario absoluto corresponde del inicio de la onda P a la caída de la onda R. Y de la onda R a la mitad para adelante corresponde al periodo refractario relativo. Entonces quiere decir que si cuando va bajando se va relajando el ventrículo, le llega aquí otro impulso más fuerte, eso se llama fenómeno de R sobre T. Y entonces aquí empieza una nueva P y entonces se hace un ritmo caótico y es el inicio de la fibrilación ventricular. Por eso fue todo el rollo del sistema de conducción y lo del ciclo cardíaco y las fases de los periodos relativos y absolutos y todas estas cosas, para que sepan de lo que vamos a hablar más adelante. Son determinantes de la presión arterial, doctores. Esta fue pregunta de examen nacional. Fíjense una cosa, en la cardiología no preguntan cosas nuevas porque la cardiología ya está escrita, ya están descritos los fenómenos, casi es lo mismo siempre. Aunque no sean las mismas preguntas, casi siempre preguntan lo mismo porque lo importante es lo que van a preguntarles. Esta fue pregunta de examen nacional. ¿Cuáles son las determinantes de la tensión arterial? El gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas. ¿Sale? La presión arterial normal es de 120/80 para abajo según el JNS7 todavía. ¿Cómo sacan la presión arterial media? Pues hay varios métodos, ¿verdad? Pero ahí les va uno para que ustedes se lo sepan. Uno es este que está aquí escrito y otro, ahí les va uno más fácil. Supongamos que tienen 160. ¿Cuál es la diferencial de 160? 40. Entre 3, o sea, 13, ¿no? 13 y cachito. Más la diastólica, 60 más 13. Esa es la presión arterial media y se evitan agarrar la calculadora. Bueno, así es como sale más fácil. Si tienen 120/80, ¿cuál es la diferencial? 40. 40 entre 3, 13 igual. Y 80, esa es la presión arterial media. Tienen 160/100, ¿cuál es la diferencial? Entre 3 y 100 de la diastólica. Esa es la presión arterial media. ¿Ya saben sacarla? Tiene 180/120, doctor. ¿Cuál es la presión arterial media? 140. Tienes 200/120, doctor. ¿Cuál es la presión arterial media?
Pues ya ni me acuerdo. 200, 120. Como 145, 147. Bueno, pues muy bien, así es como van a sacar la presión arterial media. La presión arterial media mínima que se requiere para tener perfusión tisular renal es de 60 milímetros de mercurio. Lo ideal es que sea de 75 para arriba, pero con 60 es más que suficiente. Fíjense, ante un descenso brusco de la tensión arterial, ¿cuál de los mecanismos siguientes es el regulador inicial compensatorio? ¿Qué mecanismo se echa a andar primero que cualquier otro? La redistribución de flujo. Es cuando te dan un balazo, ¿no? Te empiezas a desangrar y entonces empiezas... ¿Cuál? Activación del sistema adrenérgico, el sistema neurohumoral. Cuando ustedes tienen una caída súbita de la presión, el paciente ¿cómo se pone? ¿Así rosita o pálido? Por la vasoconstricción tan severa que hay por la descarga adrenérgica. Hay descarga adrenérgica y el paciente se empieza a poner pálido y sudoroso, así como ustedes cuando les van a hacer el examen. Entonces, no es porque se les caiga la presión, es porque se asustan. La regulación rápida se realiza mediante el sistema nervioso central. Aquí saben, varoreceptores, aórticos y cariotidios. Y hay otros que son quimiorreceptores sensibles a la hipoxemia, mediante estimulación simpática producen taquicardia y aumento de la presión arterial. De eso nada más quiero que sepan que ante una caída súbita de la presión arterial, el primero que se echa a andar es el mecanismo neurohumoral. Neurohumoral a base de adrenalina. Y luego vamos a ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Dónde empieza este sistema? ¿Dónde empieza? ¿En el hígado? ¿O en el aparato yuxtaglomerular? ¿Han oído hablar del sustrato de renina? ¿Dónde se produce? ¿Dónde? La mácula, en la mácula. Ahí es donde empieza, sale y se va hacia el hígado y ahí hay una cosa que se llama angiotensinógeno y se convierte en angiotensina 1, que prácticamente es inactiva para lo que queremos. Después de ahí se transporta mediante proteínas hacia el pulmón. Hay unas células que se llaman neumocito, tipo 1, tipo 2, el que tiene el ECA, la enzima convertidora de angiotensina, neumocito tipo 1 o 2. Entonces, cuando se convierte la angiotensina 1 por la ECA angiotensina 2 es cuando tiene su verdadero efecto vasoconstrictor y de ahí se va otra vez hacia el riñón y provoca que salga ¿qué? La angiotensina 2 es vasoconstrictor y aparte hace que salga la aldosterona y cuando sale la aldosterona ¿qué se reabsorbe? Sodio y ¿qué se tira? Potasio. Entonces ustedes, si tienen un paciente que le dicen que tiene hiperaldosteronismo, ¿cómo va a estar el sodio de ese paciente? ¿Bajo? Aumentado. ¿Y cómo va a estar el potasio? Bajo. Pero el potasio no se va solo, se lleva hidrogeniones. Y se lleva hidrogeniones, entonces le quita la acidez a la sangre. Y si le quita la acidez a la sangre, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Va a estar alto, va a tener una alcalosis metabólica. Entonces un paciente con hiperaldosteronismo va a estar con el sodio alto, el potasio bajo y con una gasometría con alcalosis metabólica. ¿Sale? ¿Cómo? ¿Edematoso? No, en los hiperaldosteronismos no hay edema, aunque reabsorba agua por el hecho de la renina y la angiotensina. Difícilmente en el al principio en el hiperaldosteronismo generalmente no hay, porque hay algo que se llama mecanismo de escape compensatorio, pero en una etapa tardía, si tú me hablas de un paciente con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, Child C y que además ya tiene síndrome hepatorrenal y ya se va a morir en 5 o 6 horas, pues a lo mejor sí se edematiza mucho, o bueno, pues no, sí, los enfermos no leen los libros, las enfermedades menos. Entonces, puede haber edema, sí, pero por otras causas. Generalmente en el hiperaldosteronismo puro no hay edema por un mecanismo compensatorio.
Bueno, la renina se libera por 5 factores principalmente: los estímulos de presión por hipoperfusión, quimiorreceptores en la mácula densa sensibles a sodio y cloro en el túbulo distal, y en el sistema nervioso simpático por la bipedestación. Otra pues es el potasio bajo, ¿vale? Y la angiotensina pues tiene un mecanismo de autorregulación. Todas estas cosas son así como que nada más rapiditas para que se sepan que existen y nada más. Cuando nosotros tenemos pacientes hipertensos, cuando tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que queremos bloquear son estos sistemas, porque al primer momento son compensatorios, pero después se vuelven malos para la función de los órganos. La angiotensina 2 también provoca que haya depósitos de colágeno tipo 3 en el corazón y entonces hay remodelación. La angiotensina 2 también provoca que haya aumento de la presión en la arteriola aferente y entonces hay mayor vasoconstricción y daño renal. Entonces por eso los bloqueamos. Después vamos a platicar de eso cuando veamos hipertensión arterial. Otra cosa que sale con la angiotensina 2 y el sistema renina-angiotensina es la vasopresina, y la vasopresina pues sale por la parte posterior de la hipófisis y responde a aumentos de la osmolaridad y va a tener efectos en B1 y B2, que son sus receptores. En B1 pues hay vasoconstricción directa de la arteriola aferente y en el B2 va a haber reabsorción de agua en el túbulo contorneado distal. Los mecanismos de control de la aldosterona, pues ya saben: sistema renina-angiotensina, aldosterona, el potasio y la ACTH. Déjenme ver qué más hay importante aquí. Bueno, vamos a hablar de choque. Todos los choques, todos terminan siendo hipovolémicos. Todos los choques, porque al final se sale el líquido del espacio vascular. ¿Quieren tomar un receso? Porque miren, los primeros temas les voy a pedir que tengan mucha paciencia y que pongan atención. Los que ya tomaron el curso del año pasado saben que los primeros temas son así como que ay, caray. Pero van a ver que cuando empecemos a hablar de medicina les va a gustar muchísimo. Les va a gustar mucho. Y además lo van a entender. Entonces, pero tienen que entender estos primeros temas para después poder entender lo que les voy a platicar. Entonces vamos a tomarnos 15 minutitos y ahorita regresamos. Vamos a ver 4 temas hoy y no hemos terminado ni el primero,